Hola queridos hermanos y amigos, vamos a grabar un vídeo para intentar aclarar un problema, una dicotomía que hay entre los evangélicos sobre todo y los católicos. Los católicos desde hace muchos siglos, mucho tiempo, muchísimos años atrás, desde el inicio del cristianismo prácticamente, pues han considerado a la Virgen María siempre virgen. Es decir, que María, después de tener a Jesús, no tuvo relaciones con José y por lo tanto no tuvo más hijos. Vamos a ver si eso es verdad en la Biblia, porque Mateo 1:24 dice que María, después de tener a Jesús, tuvo relaciones, se acostó, tuvo relaciones maritales con José. O sea, que establecieron una relación matrimonial normal. Pero sin embargo, los evangélicos dicen que María no fue virgen, sino que tuvo hijos, se casó con José, tuvo relaciones con José y que tuvieron un montón de hijos más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cosa? Este tema es el que vamos a abordar en esta tarde, en este vídeo, y vamos a intentar aclararlo con la Biblia en la mano, todo con los textos bíblicos y con la Biblia que tenemos, con las que tenemos actual, nada de echar manos de los libros apócrifos ni nada de nada, con la Biblia tal como la tenemos, la Reina Valera, como la tenemos los evangélicos, y vamos a ver este asunto y vamos a aclararlo. Jesús nombra a los 12 apóstoles. Vemos este pasaje que dice la elección de los 12 apóstoles en Mateo 10:1-4, Marcos 3:13-19, y nosotros vamos a leer en Lucas 12:13 porque prácticamente es lo mismo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, el Señor Jesús de los apóstoles llamó de la multitud o de los muchos apóstoles que tenía, formó un subgrupo al que llamó los 12 apóstoles. Y vamos a ver cómo los llama la Biblia a estos apóstoles, para ir viendo cuáles de los hermanos de Jesús, si es que había los hermanos de Jesús, supuestamente que lo fueran, cuáles de ellos estaban involucrados en el ministerio con Jesús, cuáles de ellos eran realmente apóstoles, o si lo eran o si no lo eran. Vamos a verlo. Lucas 6:14-16. A Simón, estaba diciendo que los llamó, y llamó a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos, a Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, aquí vemos otro Santiago, que es Jacobo, hijo de Alfeo, o sea, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Aquí vemos dos cosas que tenemos que ponerle un poquito de atención. Jacobo, hermano de Juan, Jacobo y Juan, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, la madre se llamaba Salomé, y Jacobo, hijo de Alfeo, que en Juan le llaman hijo de Cleofas, por distintas cosas que por algún asunto que vamos a ir viendo. Entonces, vemos aquí que Judas, hermano de Jacobo, se está refiriendo a Jacobo, que es hermano de Jesús, el hermano mayor de Jesús, suponiendo que fueran hermanos, ¿bien? Y Judas Iscariote, que fue el que le entregó. Ponemos énfasis en Judas, hermano de Jacobo, que es el que nos interesa, porque este Jacobo, ya digo, los otros dos Jacobos fueron nombrados apóstoles del Señor, pero Jacobo, el hermano del Señor, no fue apóstol ni fue seguidor de Jesús. Pero Judas, hermano de Jacobo, que debería ser también hermano del Señor, ese sí fue apóstol de Jesús. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? Aquí el carpintero ya no es el padre, sino el hijo. Hijo de María, hermano de Jacobo, Santiago, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos que aparece Jacobo, que fue el líder de la comunidad de Jerusalén, pero que no fue seguidor de Jesús ni llamado por Jesús hasta después de resucitado, que se le apareció. Pero vemos aquí a Judas, que sí es hermano de Jacobo, y también está entre los llamados hermanos de Jesús, y que está entre los apóstoles. ¿Ok? Muy bien, pasamos adelante. ¿Qué
¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Marcos 3:31, está en Marcos 3:31-35, Lucas 8:19 al 21, y vamos a leer en Mateo 12:46-50. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. O sea que el Señor Jesús tenía un concepto un poquito diferente de quién eran su padre, su madre y sus hermanos. Que los hermanos no eran hermanos, estamos ahí en la duda, pero que la madre era madre, en la Biblia no nos deja ninguna duda. Y sin embargo dice que su verdadera madre y sus verdaderos hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre y la cumplen. Y una mujer entre la multitud gritaba: bienaventurados el vientre que te concibió y te parió y los pechos que te amamantaron. El Jesús respondió también en alta voz y dijo: antes bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y la cumplen. O sea, que una vez más, Jesús reitera y está dando más importancia a sus discípulos, a los seguidores, que a su propia madre. Oye, pues podría decir: muy bien, gracias, muchas gracias, mujer, que Dios te bendiga. No le dijo eso, no. Antes bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y la cumplen. O sea, hace un énfasis tremendo en este asunto del Señor Jesús y que llama la atención, por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención. Y leemos en Gálatas 1:18-19, después, dice el apóstol Pablo: después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, aquí está hablando de un Jacobo que es hermano del Señor y que es hermano del apóstol Judas, pero este Santiago no es seguidor de Jesús. Era hermano, pero no era seguidor de Jesús, pero era el líder de la secta de los nazarenos. Es que hay también una confusión con Jesús de Nazaret, que no es gentilicio, no tenía como que verse el gentilicio de Nazaret, sino el gentilicio de una secta que eran los nazarenos, ¿vale? Entonces, esta es una confusión más que hay al respecto, pero que bueno, no viene tanto al caso. Bien, entonces, lo que dice el Señor Jesús referente a los hermanos, los verdaderos hermanos, que se refiere a los hermanos de la fe, a los que hacen la voluntad de su Padre, el Señor Jesús lo cumple. Y vamos a ir viéndolo esto, ¿vale? En Hechos 1:13 dice: y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí ha nombrado, si nos fijamos, que aunque no está subrayado en colores, si nos fijamos, dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, es decir, Santiago, que no es el hermano del Señor, sino Jacobo, el hermano de Juan. Vamos a ver lo que dicen sus hermanos, los hermanos de Jesús, los supuestos hermanos de Jesús, que dicen del mismo Jesús, que dicen de su hermano. ¿Cómo lo califican ellos a su hermano? La saturación de la carta de Santiago, este Santiago que escribe esta carta universal, la carta universal de Santiago, a las 12 tribus en la dispersión, no las 12 tribus perdidas, las 12 tribus en la dispersión, y habla de las 12 tribus, no de 10 ni de 9, habla de 12 tribus, de todas las tribus estaban gente en la dispersión por el Imperio Romano. ¿Ok? Escribe la carta y se presenta así: Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No le llama hermano, le llama Señor Jesucristo. Es decir, marca una gran distancia, porque a veces la confianza es un asco, pero pone una gran distancia entre él y su propio hermano y le llama el Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. No dice que fueran hermanos de Jesús, al contrario, pone distancia entre ellos, llamándole Señor. Si alguien que quiere en determinado momento poner énfasis en lo que está diciendo y que le reconozcan su autoridad, diría: ojo, que yo soy el hermano del Señor Jesús, que yo soy el hermano de Jesús, y lo que digo tiene autoridad porque soy el hermano de Jesús. Pues no dice eso. Se rebaja en esta ocasión y ensalza la figura del Señor Jesús y no le llama hermano, sino que le llama Señor Jesucristo. ¿Ok? No sé si queda claro.
Ahora vamos a ver la salutación de la carta de Judas, que este sí era apóstol y también supuestamente hermano. Era hermano de Santiago, pues tendría que ser también hermano del Señor Jesús. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Tampoco dice nada de que fuera hermano de Jesús. Dice Judas, siervo de Jesucristo. No dice siervo de mi hermano, siervo de Jesucristo. O sea, no le llama hermano, lo califica y lo reconoce como el Señor Jesús, como el Salvador del mundo, como el Mesías, y no le llama hermano. Si él quisiera dar o resaltar el valor de su carta y de su persona, diría: del Señor Jesucristo, yo Judas, hermano del Señor Jesucristo. Y no lo dice, simplemente dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Eso sí, hermano de Jacobo, pero no hermano de Jesús. Así es que ellos mismos están dando testimonio de que en cierta forma no son hermanos, o si lo son, si lo fueran, pues no lo están reconociendo como tal, sino que lo están reconociendo simplemente como Jesucristo, el Salvador, como el Señor. Amén. Así que, como digo, bien podrían haber utilizado, en el caso de que lo fueran, el hecho de ser hermanos de Jesús e hijos de María, para enaltecerse y dar más fuerza a su mensaje y personalidad. Jesús, en última instancia, no fue engendrado por ningún hombre. No hubo semen de hombre, solo intervino el óvulo de una mujer. Entonces, los hermanos de Jesús, en caso de que la Virgen María hubiera tenido más hijos, solo serían hermanastros, porque José no tuvo nada que ver en este asunto. Aquí les muestro un osario, que es el osario nada más y nada menos que de Santiago, el hermano del Señor. Hace varios años que tengo la imagen del descubrimiento de este osario, y que un experto en arameo había descubierto que ahí ponía algo sobre Santiago. Pero lo llevaron a expertos, estuvo en Nueva York, estuvo en Canadá, estuvo en varios lugares, examinando el sarcófago o el osario y tardaron como 7 años en verificar que el sarcófago era auténtico. Aquí dice Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Hijo de José, hermano de Jesús. Bien, dice en el osario. ¿Ok? Que nos serviría como una prueba de que en realidad sí que era hermano. Pero ¿lo era o no lo era? Decía que lo que el Señor Jesús dijo referente a los que eran verdaderamente sus hermanos, en ningún lugar de la Biblia dice que María tuvo más hijos. En ningún lugar de la Biblia dice que María tuvo más hijos. Referente a este dilema, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en la antigüedad decían y argumentaban que no eran propiamente hermanos, sino parientes, primos, y que era muy frecuente a los que habitaban en una familia llamarse entre ellos hermanos. Pero esto no es tanto así, porque hermanos o primos de Jesús eran Juan y Santiago, que eran Juan y Santiago Zebedeo, que eran hijos de Salomé, que era hermana de la Virgen María. Estos eran primos realmente del Señor Jesús y nunca les llamó hermanos. Pero sin embargo, lo que dice Jesús referente a lo que él los consideraba como hermanos, lo cumple y lo confirma en este texto, en el texto siguiente que vamos a leer. Juan 20, 17 y 18. Jesús le dijo, cuando se le apareció María Magdalena, se le apareció María de Magdala en el huerto de Getsemaní: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Aquí está llamando hermanos a los apóstoles, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Si consideramos bien este pasaje, nos damos cuenta que Él está poniendo a los discípulos ahora a su altura. Se está poniendo, dice: dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre.
Es decir, está diciendo que es el Dios de ellos también y el Padre de ellos como lo es de Él. O sea, ahí nos está llamando realmente hermanos. Y en la despedida también, Jesús, cuando se está despidiendo de los apóstoles, también no solamente les llama hermanos, sino también amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Pablo tiene varios encuentros con Santiago, el hermano del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 4, 9. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí tenemos que corregir Pablo, que corrigió a Pedro y le llamó la atención porque era digno de corregir y de reprender, porque había sido un poco hipócrita cuando llegaron los Gálatas, los que eran hermanos, los que eran enviados por Santiago, el hermano del Señor, que todavía no estaba convertido, bien convertido, seguía el judaísmo, pues comía con los gentiles, pero cuando llegaron los enviados de Santiago, se detuvo de comer con los gentiles y ya no comía con los gentiles y se apartaba y trataba a los gentiles como gente diferente, cuando el mensaje de Jesús era para todo el mundo. Y le llamó la atención, pero aquí le vamos a llamar un poco la atención a Cefas, a Pablo, porque dice, ahí que apareció primero a Cefas, no fue el primero que le apareció a Cefas. A la primera que apareció fue a María de Magdala, que se quedó allí. María de Magdala vio la tumba vacía, fue a avisar a Pedro y a los discípulos, y bajó Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Juan corría más porque era más joven, llegó primero, y entró, y Pedro lo apartó de la puerta y entró a la tumba y vio que estaba allí el paño donde había sido envuelto y un sudario aparte puesto en otro lugar. Y agarró y se fueron. Se terminó nuestro ministerio, se terminó todo lo que habíamos soñado, se murió el rey, ya no tenemos nada más que ver aquí. Estamos totalmente perdidos, sin guía, sin futuro, sin saber a dónde vamos. María de Magdala se quedó en el huerto llorando y rogando, buscando dónde está el Señor. Y ahí apareció el Señor Jesús. Ella lo confundió con el hortelano. Le dijo, si lo has cogido tú, si lo has llevado tú y tú lo has llevado, dime por favor dónde lo has puesto, que yo vaya a buscarlo. Y ella le dijo, María. No le dijo María de Magdala, sino María. Y lo reconoció y dijo, Raboni, maestro. Lo que nos da a entender esto también, que había una relación profunda, larga, entrañable entre Jesús y María de Magdala, que era la misma María, como hemos comentado en otro vídeo, que lo editaremos también, que era la misma hermana, la hermana de Marta. Había una larga relación, una estrecha relación, y él se apareció el Señor Jesús y fue el que le dijo, ve y vi a mis hermanos, ¿sí? Que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, entonces recogemos y reprendemos al apóstol Pablo y le decimos, no, Pablo, te has equivocado, no conocías bien el tema. A la primera que se apareció fue a María de Magdala, pero bueno, vamos a aceptar que el apóstol Pablo no conocía ese tema porque se convirtió mucho después, bastante después, y que apareció a Cefas y después a los 12. Sigo leyendo en 1 Corintios 15, 4, 9. Y hay también otro tema aquí, otro asunto también a matizar, y que apareció a Cefas y después a los 12. Yo hago notar, si apareció a los 12, como dice Pablo, está confirmando lo descrito en Hechos 1.13, que hemos visto en la diapositiva 4 de los textos. Por lo tanto, estaban los dos Santiago, que eran apóstoles de Zebedeo y Alfeo. O sea, apóstoles Santiago, que eran hijos de Zebedeo, hijos de Alfeo. Si se apareció a los 12, como dice Pablo, está confirmando lo descrito en Hechos 1.13 que hemos visto antes en las diapositivas, ese texto. Por lo tanto, estaban los dos Santiago, que eran apóstoles, el de Zebedeo y el Santiago de Alfeo. Y el que nombra Pablo es un tercero, el que está nombrando Pablo es un tercero que es hermano de Jesús y que no era apóstol ni seguidor de Jesús, sino que vio a Jesús resucitado, como vamos a ver ahora. Después apareció, estaba nombrando a los que se le apareció, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Apareció a Jacobo, y este Jacobo, dice, después de haber aparecido a los 12 y a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús y no era apóstol ni seguidor de Jesús en vida del Señor Jesús. Después
de muerto Jesús, cuando se le apareció resucitado, ahí parece que el hombre recapacitó y dijo, caramba, parece que mi hermano era quien decía ser. Y entonces intenta dar el vuelco o dar el salto del judaísmo nazareno digamos, al puro cristianismo. Y ahí se desenvuelven una serie de batallas y de conflictos que terminan con Pablo preso y llevado a Roma. Y terminan al final matando a este Santiago y tirándolo desde la cúpula del templo, etcétera, etcétera, y al final terminan con la destrucción del templo. Se produce una serie de conflictos y de confusiones tremendas que van dando paso al cristianismo, al reconocimiento de los demás seguidores de los nazarenos o de la secta de los nazarenos a convertirse al cristianismo. Así que dice, después apareció Jacobo, que este Jacobo es el que acabamos de comentar, después a todos los apóstoles. Aquí hay otro matiz que añade el apóstol Pablo, que debería decir a todos los discípulos, porque los apóstoles ya los nombra entre los 12. En fin, y el último de todos, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, estaba diciendo el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Así que en la narrativa de Pablo suceden todo este tipo de cosas que hemos comentado, que tienen alguna imprecisión, y bueno, se entiende porque se puede entender porque Pablo está hablando sin haber conocido prácticamente y sin haber hablado con los demás apóstoles, solamente con Pedro un poquito y con Santiago, el hermano del Señor, que era muy contrario a todo lo que el Señor Jesús, es decir, el Santiago como líder y hermano mayor, hijo de José, no de María, tomó el liderazgo de la secta cuando murió su padre, porque el hermano mayor tomaba el patriarcado, era el líder de la familia y tomaba también el liderazgo de la secta de los nazarenos. Sí que era el líder de la secta de los nazarenos y era muy contrario y consideraba a su hermano un rebelde, un niño de papá que hacía lo que bien le parecía y que no se sujetaba a las órdenes de la religión o de la secta en la que ellos convivían. No deja de ser sorprendente este hecho también, referente a los hermanos de Jesús, que el Señor Jesús en la cruz ve a su madre y no la llama por su nombre, ni le dice madre, le dice mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, aquí la llama a esa María Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús vino a cumplir los mandamientos, no a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos. Y no podía descuidar este mandamiento que dice en Proverbios, por ejemplo, 23-22, escucha a tu padre que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Honra a tu padre, Efesios 6:2-3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Él no descuidó este mandamiento porque vino a cumplir, no a cumplir todas las cosas raras que habían añadido y las costumbres y las tradiciones que habían añadido los fariseos y los saduceos y todos los religiosos a la ley de Moisés, sino vino a cumplir la ley. Y digo que ni una jota, y cuando dice una jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que el mundo pase. ¿Bien? Entonces, el Señor Jesús, este hecho de que el Señor Jesús encargue el cuidado de su madre a su discípulo Juan, su verdadero hermano, porque él considera que los discípulos y lo que hacen la voluntad de Dios, su padre que está en los cielos, son sus verdaderos hermanos y su madre. Entonces, el hecho de que encargue esta función tan importante a Juan, que está queriendo decir que María no tuvo más hijos. Esto nos está diciendo claramente que María no tuvo más hijos, porque si no, el Señor Jesús no quebranta este mandamiento, ni hubiera tenido que mencionarlo en la cruz, no hubiera tenido que decir absolutamente nada, porque la ley ya preveía y encargaba y, ponía este cuidado, o sea, pasaba este cuidado a su hermano
en el caso que fuera Santiago, el hermano menor de Jesús. Pasaría el cuidado de su madre María a Santiago y no tendría que decir absolutamente nada. Lo que quiere decir es que, viendo su muerte, viéndose partir para el otro lado y viendo a su madre allí desvalida y sufriendo, digo, no quiero dejar esto en manos de mi hermano el mayor, que no ha sido seguidor mío, que ha estado en contra mío, que ha estado oponiéndose siempre a la libertad que he manifestado y a las doctrinas que he manifestado, dejarla en manos de mi hermano, que no sé cómo actuará, pero sí sé que Juan es mi discípulo amado y sé que él la va a tratar como merece. Así es que, como no tengo otro hermano, Juan, te la encargo a ti. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y Juan dice en 21-24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y sabemos que es verdadero porque estuvo presente. Siempre estuvo presente en la crucifixión, cosa que no estuvo ningún otro apóstol. Y menos Lucas, que se incorporó, que era discípulo de Pablo. Y menos también Marcos, que era discípulo de Pedro y de Pablo. Así que, y de Bernabé, se educó con ellos, con estos tres. No estuvo en la crucifixión, era jovencito, no estuvo en la crucifixión. Y Mateo, que también la cuenta, que era apóstol, tampoco estuvo, porque si aparece en Mateo que era cobrador de impuestos, que le tenían un odio terrible, que era alguien detestable y encima que era seguidor de Jesús, lo matan allí mismo, lo crucifican también con Jesús. El que estuvo allí presente y que presenció todo esto, y que da testimonio verdadero de todo esto, y que a la primera que se le apareció fue a María de Magdala, es Juan, que estuvo presente. Porque María de Magdala los llamó y el que acudió fue Pedro o Juan y Pedro. Y los que se fueron Juan y Pedro. Y la que recibió el primer testimonio de la resurrección de Cristo es María de Magdala y no Pedro, como está diciendo el apóstol Pablo. No estamos no estamos contradiciendo nada, ni estamos, o sí, estamos matizando cosas. Porque creo que el Evangelio de Juan, que es el último que se escribe de todos, y que es el testigo fiel, como están diciendo, está matizando y corrigiendo algunas cosas que los otros no las han explicado con la precisión adecuada. Como por ejemplo en cuanto a la unción en Betania, en casa de María, de Jesús, que la hizo María de Magdala, o María, la hermana de Marta, para no sembrar más confusión en este momento. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Dios los bendiga y espero que seguramente que se me han quedado muchas cosas en el tintero y que a lo mejor pues no las he podido expresar del todo bien. En todo caso, quedamos a la expectativa y a la espera, pues en todo caso, de mejorar o de rectificar alguna cosa que no hayamos hecho bien. Un saludo y Dios los bendiga.